7 exploradores alemanes muertos antes del amanecer. Un solo tirador. Un ángulo imposible. Los oficiales examinaron los cuerpos, rastrearon las trayectorias de las balas y observaron la granja a 200 metros de distancia. Los cálculos no cuadraban. La valla impedía cualquier disparo directo. El granero no tenía ventanas que dieran a la zona de aniquilación. Sin embargo, 7 hombres yacían muertos, todos alcanzados desde la misma posición, todos muertos en 90 segundos. Y la única explicación provino de un granjero finlandés al que habían descartado como inútil 3 días antes. Era enero de 1940. La guerra de invierno. Finlandia contra la Unión Soviética. La pequeña nación nórdica luchaba desesperadamente contra el ejército rojo de Stalin, una fuerza que lo superaba 3-1 en hombres, 30-1 en aeronaves y poseía una artillería ilimitada. El mundo esperaba que Finlandia se derrumbara en cuestión de semanas. Pero los finlandeses tenían algo que los soviéticos no tenían, un profundo conocimiento de su propia tierra. Cada bosque, cada lago helado, cada granja y campo, conocían el terreno como un hombre conoce sus propias manos, y usaban ese conocimiento para matar. Alexei Virtanen tenía 52 años. Era un agricultor de la región de Karelia, cerca de la frontera soviética. Había vivido toda su vida en la misma tierra que su padre y su abuelo habían cultivado. Conocía cada árbol, cada piedra, cada leve elevación de presión del terreno. Cuando estalló la guerra y el ejército rojo avanzó a través de la frontera, Alexei no huyó. Se quedó, no por valentía, sería el primero en decirlo, sino por terquedad. Esta era su tierra, su hogar, y que lo condenaran si dejaba que soldados extranjeros la tomaran sin luchar. El ejército finlandés arrasó reclutando agricultores, cazadores y cualquiera que supiera disparar. Alexei sabía disparar. Llevaba 40 años cazando alces y osos. Conocía la balística instintivamente, como los agricultores conocen el clima. Podía calcular la distancia a simple vista, la deriva del viento sin pensar y disparar con precisión desde 300 metros. El ejército le proporcionó un fusil Mosin-Nagant con miras de hierro y lo asignó a una unidad irregular que defendía el frente de Karelia. Pero los oficiales no sabían qué hacer con él. Alexei era viejo, lento, no obedecía órdenes con rapidez. No entendía el protocolo militar. Discutía con los tenientes sobre tácticas, insistía en que su método era mejor y rechazaba posiciones que consideraba incorrectas. Después de 2 semanas, su comandante, un joven capitán de Helsinki, se hartó. «Es imposible trabajar contigo», dijo el capitán sin rodeos. «Cuestionas todas las órdenes. No respetas el rango. Te tomas esto como una cacería». «Es una cacería», respondió Alexei. «Solo que los animales disparan. Esto es una guerra, no un bosque. Tenemos estructura, disciplina, cadena de mando, y tengo 40 años conociendo esta tierra. Te digo que las posiciones que estás asignando son incorrectas. Los soviéticos los flanquearán. Los atravesarán sin miramientos». La paciencia del capitán se agotó. «Bien, ¿sabes más? Demuéstralo. Toma tu rifle. Encuentra tu posición. Mata a los rusos. Pero no te metas en mi camino». Fue una despedida. Un castigo, incluso. Enviar al viejo y difícil granjero solo para que los verdaderos soldados pudieran trabajar. Pero Alexei se lo tomó en serio. Regresó a su granja, ahora abandonada, en tierra de nadie entre las líneas finlandesas y soviéticas. Inspeccionó el terreno. Pensó en ángulos, enfoques, zonas de muerte. Y notó algo que los oficiales no habían notado: una tabla de la cerca agrietada. La cerca bordeaba el límite este de su propiedad. Madera vieja, gris y desgastada, separaba su campo del bosque que se extendía más allá. Una tabla, cerca del poste de la esquina, se había partido verticalmente. No estaba rota, solo agrietada, creando un hueco de unos 5 centímetros de ancho. Nada significativo. Alexei llevaba meses pensando en reemplazarla, pero nunca lo hizo. Ahora, al examinarla tácticamente, vio algo más: una tronera perfecta. La grieta estaba ubicada de tal manera que, al mirar a través de ella, se podía ver un tramo de sendero forestal que los soviéticos usaban para patrullas de reconocimiento. Pero desde el sendero, la grieta era invisible. Solo otra tabla desgastada en la cerca de una granja abandonada. Ningún fogonazo sería visible a través de una abertura tan estrecha. Ninguna silueta de tirador. Nada que atrajera fuego de respuesta. Era, se dio cuenta Alexei, un escondite natural.
Mejor que cualquier cosa que se pudiera diseñar. Probó el ángulo. Se tumbó boca abajo tras la valla, con el cañón del rifle rozando la grieta. Apuntó con la mira de hierro. La visión era estrecha pero clara. Podía ver 70 metros de rastro. Cualquier patrulla soviética que usara esa ruta sería visible durante aproximadamente 8 segundos. Ese era el margen de maniobra. 8 segundos para identificar objetivos, apuntar, disparar y derribar a tantos hombres como fuera posible antes de que se dispersaran. Pero cuando Alex informó esto al capitán, explicándole la geometría y la ventaja, el joven oficial lo descartó inmediatamente. ¿Una grieta en la valla? El tono del capitán era incrédulo. ¿Pretendes basar una posición defensiva en una grieta en la valla? Es un ocultamiento perfecto, señor. No pueden ver al tirador. No pueden devolver el fuego eficazmente. Y el ángulo cubre su principal ruta de reconocimiento. Cubre 70 metros de sendero. Eso no es nada. Necesitamos posiciones que controlen áreas más extensas, que proporcionen profundidad estratégica. Con todo respeto, señor, la profundidad estratégica no importa si no saben desde dónde dispara. Esta grieta me da. Basta, lo interrumpió el capitán. No tengo tiempo para esto. Tenemos que establecer posiciones defensivas de verdad. Si quieres quedarte tras una valla disparando un sendero, bien, hazlo, pero no esperes apoyo. No esperes reabastecimiento de munición. Está solo. De nuevo, como si lo despidiera. Pero Alexis solo asintió. ¿Entendido, señor? Estaré en la valla. Regresó a su granja esa noche. Preparó su posición con cuidado. Quitó la nieve de detrás de la cerca para poder tumbarse. Dispuso su munición. 60 cartuchos, todo lo que le habían proporcionado. Preparó líneas de visión, midiendo distancias a varios puntos del sendero usando puntos de referencia que conocía desde hacía décadas. Un abedul con el tronco partido, 80 metros. Una gran roca, 95 metros. Una ligera elevación donde el sendero coronaba, 110 metros. Los memorizó, hizo un mapa mental, y luego esperó. La primera patrulla soviética llegó al amanecer. 7 hombres, moviéndose silenciosamente por el bosque en fila india. Exploradores soviéticos, realizando tareas de reconocimiento antes de un avance mayor. Vestían camuflaje blanco de invierno. Portaban metralletas y se movían con la cautelosa confianza de los profesionales. Ya lo habían hecho antes. Se habían colado entre las líneas finlandesas, habían cartografiado sus posiciones e informado. Procedimiento estándar. Riesgo bajo. El bosque parecía vacío. La granja que tenían delante parecía abandonada. Nada amenazante. Alexis los observaba a través de la rendija de la valla. Su respiración era lenta y controlada. Su ritmo cardíaco, estable. No era su primer disparo. Ya había matado hombres antes. 3 soldados soviéticos en combates anteriores. Pero esto era diferente. Eran 7 objetivos en 8 segundos. Quizás 9 segundos se tardaban en reaccionar. Pero no más. Tras el primer disparo, se dispersarían. Devolverían el fuego. Su ventaja se desmoronaría. Seleccionó su primer objetivo. El líder de la patrulla, que caminaba tercero en la fila. La doctrina soviética estándar colocaba a los soldados experimentados en posiciones intermedias. Atrápalo primero. Desorganiza el mando. El alcance era de 85 metros. Viento ligero del norte, quizá 3 kilómetros por hora. Temperatura muy por debajo del punto de congelación, lo que significaba que el aire era denso. La bala volaría certera. El dedo de Alexis tocó el gatillo. Exhaló a medias. Lo sostuvo y disparó. El disparo rompió el silencio del amanecer. El líder de la patrulla cayó al instante, muerto antes de oír el disparo. La grieta en la valla era tan estrecha que el fogonazo era invisible desde el sendero. Los otros 6 soviéticos se quedaron paralizados durante un medio segundo crítico, la pausa en la que el cerebro intenta procesar la violencia inesperada. Esa pausa los mató. Alexis accionó el cerrojo. Suave, rápido, 40 años de memoria muscular de caza. Localizó al segundo objetivo, un soldado que buscaba refugio. Disparó. El hombre se sobresaltó y se quedó inmóvil. El tercer objetivo, corría, presa del pánico. Alexis lo vio ligeramente, considerando el movimiento. Disparó. El soldado cayó a medio paso. Cuarto objetivo. Quinto. Sexto. Cada disparo, deliberado, preciso, con 2 segundos de diferencia.
El cerrojo del Mosinagant era más lento que el de una semiautomática, pero las manos de Alexei se movían con la eficiencia de la práctica. El séptimo hombre echó a correr. Inteligente. El instinto de supervivencia se impuso al entrenamiento. Corrió de vuelta por el sendero, zigzagueando entre los árboles. Alexei lo siguió con calma, esperando una ventana despejada. El corredor pasó detrás de un pino frondoso. Apareció. Alexei disparó. El disparo le dio en la espalda. Cayó de bruces sobre la nieve y no se movió. 90 segundos. 7 muertos. Alexei permaneció inmóvil tras la valla, esperando, escuchando, atento a cualquier movimiento. Nada. El bosque volvió a quedar en silencio, salvo por el viento que se filtraba entre las ramas congeladas. Se apartó con cuidado de la valla, manteniéndose agachado, y se reubicó 20 metros en una posición secundaria que había preparado. Procedimiento habitual. Nunca te quedes donde disparas. Los soviéticos enviarían más hombres. Intentarían localizar al tirador. Mejor estar en otro lugar cuando llegaran. Pero no llegaron. No de inmediato. El mando soviético estaba confundido. La patrulla de reconocimiento había sido abatida desde un ángulo imposible. Los oficiales examinaron los cadáveres esa tarde. 7 bajas, 7 disparos en la cabeza o en el centro del cuerpo, todos desde la misma dirección. Pero esa dirección apuntaba a una granja abandonada, sin una línea de visión clara. La valla impedía el paso a cualquier tirador tendido. El granero no tenía ventanas. La casa se había derrumbado. ¿De dónde habían salido los disparos? Un teniente soviético se acercó a la valla. La observó. No vio nada inusual. Solo viejas tablas de madera. Se detuvo exactamente donde Alexei había estado tendido y miró hacia el sendero. La valla le impedía la visión por completo. Regresó con su comandante y le informó. No hay una posición de tiro viable. La valla no tiene huecos. El ángulo no es el adecuado. Concluyeron que el tirador debía estar en otro lugar. Quizás en un árbol. Quizás en un pozo oculto. Marcaron la zona como peligrosa, pero no comprendieron la amenaza. Y ese malentendido mataría a más de ellos. 3 días después, otra patrulla recorrió el mismo camino. 5 hombres esta vez. Más cautelosos. Les habían informado sobre la emboscada anterior. Les habían dicho que se mantuvieran alerta, pero desconocían dónde estaba el peligro. No pudieron identificar la amenaza, y volvieron a estar en la mira de Alexei. Esta vez mató a 4. El 5.º hombre reaccionó con la suficiente rapidez como para esconderse detrás de un árbol antes de que Alexei pudiera alcanzarlo. El soviético permaneció inmovilizado allí durante 20 minutos, aterrorizado, hasta que llegaron refuerzos. Cuando lo sacaron, lo interrogaron extensamente. ¿Dónde estaba el tirador?, preguntaron los oficiales. La granja, jadeó el soldado. En algún lugar cerca de la granja. ¿En qué parte de la granja? ¿En qué edificio? No lo sé. No vi nada. Solo oí disparos. Vi caer a mis compañeros. ¿El tirador estaba en un lugar elevado? ¿En una ventana? ¿A cubierto? No lo sé. El soldado estaba al borde del pánico. Nunca lo vi. Nunca vi un fogonazo. Nada. Solo muerte de la nada. El mando soviético empezó a llamar a la posición la valla fantasma. Las patrullas fueron desviadas. El sendero fue abandonado. Habían perdido 11 hombres a manos de un tirador invisible en un lugar que no pudieron identificar. Fue tácticamente insignificante, 11 soldados de un ejército de cientos de miles, pero psicológicamente devastador. La historia se difundió. Las tropas soviéticas hablaron de ello. Se rumoreaba sobre ello. La valla fantasma donde murieron hombres y nadie vio al tirador. El miedo es contagioso en la guerra, y el miedo hace que los soldados duden. Los vuelve lentos. Los hace vulnerables. El capitán finlandés se enteró por informes de inteligencia. Las conversaciones por radio soviéticas mencionaban repetidamente la valla fantasma. El mando estaba frustrado. Las patrullas se negaban a usar las rutas del este. Cuando el capitán se dio cuenta de que la ubicación coincidía con la granja de Alexei, realizó una visita de campo. Encontró al viejo granjero detrás de su cerca, con el rifle apoyado contra la madera, comiendo tranquilamente pan y pescado seco. «Tú», dijo el capitán. «¿Los has estado matando desde aquí?» «Sí, señor». «¿Cuántos?» 11 confirmados. Quizás 12. Uno del que no estoy seguro. El capitán miró fijamente la valla. El campo. El bosque que se extendía más allá. «Muéstrame tu posición». Alexei lo condujo hasta la grieta.
Le mostró el estrecho espacio. Le explicó la geometría, los ángulos, el escondite. El capitán se arrodilló, miró por la grieta y vio el sendero con claridad. Luego se detuvo y observó la valla desde afuera. No vio nada, solo tablas sólidas. «Dios mío», susurró. «¿No pueden verlo?» «No, señor. Por eso funciona». El capitán estudió la posición durante 20 minutos. Recorrió el perímetro. Comprobó las líneas de visión desde varios ángulos. Examinó de cerca la grieta de la cerca. Solo una grieta natural en madera vieja, de 5 centímetros de ancho, completamente invisible desde el frente. Era brillante en su simplicidad. Sin ingeniería, sin construcción. Solo un viejo granjero que se daba cuenta de lo que nadie más había notado. Que las cosas rotas a veces crean oportunidades perfectas. «¿Por qué no me dijiste que era tan efectivo?», preguntó finalmente el capitán. «Ya se lo dije, señor. Dijo que era inútil. Dijo que estaba perdiendo el tiempo». El capitán tuvo la delicadeza de parecer avergonzado. «Pensé que te estabas poniendo difícil. Un viejo testarudo que no obedecía órdenes». «¿Soy un viejo testarudo?», coincidió Alexei. «Pero también conozco esta tierra. Sé cómo la luz atraviesa las tablas de las cercas. Sé por dónde caminan los animales y por qué. Los soviéticos son simplemente animales más grandes. Usan los mismos senderos. Siguen la misma lógica. Evitan los mismos obstáculos. Estás tratando esto como una cacería. Porque es caza. Ustedes, los soldados de la ciudad, creen que la guerra se trata de formaciones y estrategias. Aquí afuera es más sencillo. Encuentras por donde camina el enemigo. Esperas. Disparas. Eso es todo». El capitán guardó silencio un momento. Luego, «¿Puedes enseñar esto? ¿Pueden otros soldados usar esta posición?». Alexei negó con la cabeza. «Pregunta equivocada, señor. Esta posición específica solo funciona aquí, pero el principio funciona en todas partes. No se necesitan nidos de francotiradores perfectos ni escondites artificiales. Hay que ver lo que ya hay. Ventanas rotas, muros derrumbados, huecos en las vallas. La naturaleza construye refugios por todas partes. Simplemente hay que verlo». El capitán lo comprendió al instante. No se trataba de una sola postura. Se trataba de una mentalidad, de aprovechar el entorno en lugar de luchar contra él, de encontrar ventaja en el daño y la decadencia, no solo en la fuerza. Era la forma finlandesa de hacer la guerra, usar la tierra misma como arma. «Necesito que capacites a otros», dijo el capitán. «Enséñales a ver lo que tú ves. No soy profesor. No tienes que enseñar. Simplemente lleva a los soldados a las posiciones. Muéstrales qué usarías. Deja que aprendan observando». Alexei lo pensó. Finalmente asintió. «Puedo hacerlo, pero tienen que escuchar. Tienen que estar dispuestos a usar cosas rotas en lugar de cosas perfectas». Durante las 2 semanas siguientes, Alexei guió a pequeños grupos de soldados finlandeses por la región. Les mostró su posición en la grieta de la cerca. Pero, aún más importante, les enseñó a observar el terreno de otra manera. Un granero derrumbado se convirtió en un escondite para francotiradores con una ocultación aérea perfecta. El terraplén de un arroyo congelado proporcionaba una desfilada invisible hasta que se estaba justo encima. Un árbol con el tronco partido y alcanzado por un rayo creó un apoyo natural para el fusil y una tronera de tiro. La mayoría de los soldados lo entendieron de inmediato. Eran finlandeses, agricultores, cazadores, leñadores. Entendían de la tierra. Entendían que la guerra en su propio país implicaba usar sus conocimientos contra invasores que no los poseían. Pero algunos tuvieron dificultades. Chicos de ciudad que pensaban tácticamente, pero no de forma práctica, que querían construir posiciones en lugar de encontrarlas. Un joven soldado de Helsinki seguía intentando mejorar las posiciones de Alexei. «Deberíamos reforzar esto», decía. «O deberíamos despejar esa vegetación para tener mejor visibilidad». Alexei lo detenía cada vez. «¿Por qué?», preguntaba Alexei. «Para hacerlo mejor, más efectivo». «¿Mejor cómo?». «Despejas esa vegetación. Los soviéticos ven que ya está despejada. Saben que alguien está usando esta posición. Refuerzas la valla. Se ve diferente del resto. Resalta. ¿Quieres que parezca militar? Adelante. Pero entonces el enemigo sabe dónde estás. Mejor usar lo que ya está roto. Lo que ya no parece nada». La lección quedó grabada. El soldado dejó de intentar mejorar
y empezó a observar. Ese cambio, de la ingeniería a la observación, cambió su forma de luchar, cambió la forma en que todos luchaban. Para febrero, la táctica de la valla fantasma se había extendido entre las fuerzas irregulares finlandesas. Los soldados encontraban sus propias tablas de valla rotas, muros derrumbados y árboles partidos. Se establecían en posiciones que parecían insignificantes, esperaban a las patrullas soviéticas y mataban desde ángulos impredecibles para el enemigo. Las bajas soviéticas causadas por francotiradores aumentaron drásticamente, pero lo más importante, la moral soviética se desmoronó. Luchaban contra un enemigo que no podían ver, morían en lugares que parecían vacíos, abatidos por posiciones que no deberían existir. El mando soviético intentó adaptarse. Enviaron equipos de contrafrancotiradores. Trajeron a sus propios tiradores para cazar a los fantasmas finlandeses. Pero los contrafrancotiradores buscaban posiciones tradicionales, escondites elevados, búnkeres ocultos, nidos camuflados. No buscaban grietas en las cercas ni graneros rotos. No pensaban en aprovecharse del daño. Y así, ellos también murieron, disparados por granjeros que se escondían tras cosas que no parecían nada. El propio Alexei mató a 32 soldados soviéticos confirmados durante la Guerra de Invierno, todos desde posiciones improvisadas, todos desde ángulos que el enemigo descartaba como imposibles. Su posición en la grieta de la cerca representó 18 de esas bajas antes de que los soviéticos finalmente dejaran de usar ese sendero forestal por completo. Pero para entonces, Alexei se había movido a otras posiciones, otras cosas rotas que nadie más notó. La Guerra de Invierno terminó en marzo de 1940. Finlandia perdió territorio, pero mantuvo su independencia, una especie de victoria, dadas las circunstancias. Los soviéticos esperaban un colapso en cuestión de semanas. En cambio, lucharon durante 3 meses, perdieron cientos de miles de hombres y obtuvieron mucho menos de lo planeado. La resistencia finlandesa se volvió legendaria. Historias de soldados que aparecían de la nada, mataban desde ángulos imposibles y desaparecían entre la nieve y el bosque. Alexei volvió a la agricultura después de la guerra. Reparó su cerca, incluyendo la tabla agrietada. No la conservó como monumento, no le dio importancia. Era solo una tabla rota. La reemplazó con madera nueva y siguió adelante. Pero otros soldados la recordaron. La táctica se extendió. La doctrina militar comenzó a incluir escondites improvisados en el entrenamiento. Enseñaba a los soldados a buscar refugio natural en lugar de simplemente construirlo. Años después, un historiador militar visitó a Alexei. Le preguntó sobre la valla fantasma, sobre sus tácticas, sobre cómo se le había ocurrido usar una grieta de la valla como posición de francotirador. No pensé en ello, dijo Alexei. Simplemente lo vi. Vi la grieta y el rastro y comprendí que conectaban. Eso no es táctica, es simplemente darse cuenta. Pero otros soldados no se dieron cuenta. Los oficiales entrenados no se dieron cuenta. Tú sí. ¿Por qué? Alexei reflexionó sobre la pregunta. Finalmente dijo, porque no intentaba luchar como un soldado. Los soldados piensan en la fuerza, en construir posiciones y establecer campos de tiro. Los cazadores piensan en la paciencia, en esperar por donde camine el animal. Yo era un cazador. Los soviéticos eran animales, así que los cacé. El historiador insistió, pero es más que eso. Se veía una ventaja táctica en algo roto, algo dañado. La mayoría de la gente ve el daño como una debilidad. La mayoría de la gente se equivoca, respondió Alexei. Las cosas rotas son útiles. Una grieta en una cerca permite ver a través de ella. Un granero derrumbado te da una cobertura superior que no tienes que construir. Un árbol partido mantiene tu rifle firme. El mundo está lleno de cosas rotas. Si solo usas cosas perfectas, pierdes la mayoría de tus oportunidades. Esa afirmación se convirtió en un principio de enseñanza, no solo en la doctrina militar finlandesa, sino a nivel internacional. La idea de que el daño y el deterioro podían ser ventajas tácticas se extendió por el pensamiento militar. Los francotiradores comenzaron a buscar específicamente escondites improvisados en entornos urbanos. Las guerrillas en conflictos posteriores adoptaron este principio. Usa lo que existe. No construyas lo que encuentres. Escóndete a plena vista usando cosas que el enemigo considere insignificantes. Pero la lección fue más profunda que la táctica. Fue filosófica. La grieta en la valla de Alexei representó una forma diferente de ver el mundo. No a través de la lente de la perfección y la ingeniería,
sino a través de la lente de la adaptación y el oportunismo. El ejército soviético llegó con una fuerza abrumadora, equipamiento perfecto, superioridad numérica, y perdieron, no del todo, pero mucho más de lo que debían, porque no comprendían el terreno. No comprendían que los finlandeses no luchaban con fuerza, sino con conocimiento, con familiaridad, con la capacidad de ver la ventaja en cosas que parecían insignificantes. El joven capitán que había destituido a Alexei llegó a coronel. Llevó la lección durante toda su carrera. En conflictos posteriores, la guerra de continuación, la guerra de Laponia, enfatizó el conocimiento del terreno y las posiciones improvisadas. Nunca asumió que el enfoque obvio era el único. Nunca desestimó a los soldados que veían las cosas de otra manera. Y atribuyó a un viejo granjero la lección más importante de su vida militar, que la sabiduría a menudo surge de lugares inesperados y quienes desestimas podrían ser quienes te salven. Alexei Virtanen murió en 1968 a los 80 años. Vivió toda su vida en la misma granja, la misma tierra, los mismos campos. Nunca abandonó Finlandia. Nunca buscó reconocimiento. Nunca contó historias sobre la guerra a menos que se lo pidieran directamente. E incluso entonces, era breve. Disparé a unos rusos desde detrás de una valla. Murieron. Eso es todo. Pero eso no fue todo. Su enfoque, su forma de ver, influyó en generaciones de soldados. La cerca fantasma se convirtió en leyenda. Las academias militares la utilizaron como caso de estudio. La idea de que un agricultor con una cerca rota pudiera matar a docenas de soldados entrenados y desbaratar toda una operación militar se convirtió en la prueba de un principio más amplio, que la guerra asimétrica no se trata de una fuerza superior. Se trata de un conocimiento superior, de usar lo que se tiene, por muy roto o insignificante que esté, mejor de lo que el enemigo espera. Ahora hay un monumento conmemorativo en la región de Karelia. Una pequeña placa cerca de donde una vez estuvo la granja de Alexei. La valla ya no está. La tierra ha cambiado de manos varias veces. Pero la placa permanece. Dice: aquí, un granjero defendió su tierra con paciencia y una grieta en la valla. 32 invasores cayeron. La tierra recuerda. Los turistas a veces visitan el lugar. Historiadores militares. Estudiantes de guerra. Se paran donde antes estaba la valla e intentan imaginar el ángulo. Intentan visualizar cómo un hombre tumbado tras un trozo de madera desgastada pudo matar a 7 soldados en 90 segundos. Y la mayoría no puede imaginarlo. No entiende cómo funcionaba. Porque piensan como soldados, no como cazadores. Piensan en fuerza, no en paciencia. Piensan en posiciones perfectas, no en tablas rotas. Pero algunos lo entienden. Los agricultores lo entienden. Los cazadores, las personas que han dedicado su vida a observar las pequeñas cosas. Como la luz se filtra por los huecos, como el viento sortea los obstáculos, como los animales siguen los mismos caminos porque la tierra lo dicta. Esas personas miran el monumento y asienten. Lo entienden. Ven lo que vio Alexei, que el mundo está lleno de oportunidades escondidas a simple vista. Solo hay que tener paciencia para notarlas. La lección va más allá de la guerra. La grieta en la cerca de Alexei es una metáfora de cómo funciona la resiliencia, cómo los débiles vencen a los fuertes, cómo el conocimiento triunfa sobre el poder, cómo prestar atención a los detalles que todos ignoran puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Los soviéticos tenían tanques, aviones, artillería y millones de soldados. Alexei tenía una cerca agrietada y 40 años de conocimiento de su tierra. Y por un breve periodo, en un pequeño rincón de la guerra, Alexei ganó. No pretendo idealizar la guerra. Alexei nunca lo hizo. Sería el primero en decir que la guerra es un desperdicio. Que los 32 hombres que mató eran hijos, hermanos y padres de alguien. Que la violencia es una tragedia, independientemente de quién dispare o por qué. Pero también diría que cuando la guerra llega a tu tierra, cuando no tienes más opción que luchar o huir, usas lo que tienes. Y si lo que tienes es conocimiento y una cerca rota, entonces eso es suficiente. Tiene que ser suficiente. Los soldados soviéticos que sobrevivieron a los encuentros con la valla fantasma regresaron a casa con historias. Sobre francotiradores invisibles y ángulos imposibles. Sobre bosques que mataban y campos que ocultaban la muerte. Algunos de esos soldados escribieron memorias. Una, traducida en la década de 1990, incluye un pasaje. Temíamos el invierno finlandés. Temíamos el frío y la nieve. Pero más que eso, temíamos la tranquilidad.
Las granjas vacías y los bosques silenciosos donde la muerte acechaba tras cosas que no podíamos ver. Teníamos artillería y éramos numerosos. Ellos tenían la tierra, y la tierra siempre gana al final. Ese soldado tenía razón. La tierra sí gana, no porque el terreno sea mágico o invencible, sino porque el bando que la conoce, que entiende sus ritmos, características y oportunidades ocultas, tiene una ventaja que ninguna potencia de fuego puede superar. Alexei lo comprendió, y lo aprovechó. 32 bajas confirmadas, una tabla de cerca rota, y una lección que resuena en la historia militar. Nunca desestimes las cosas rotas. A veces son justo lo que necesitas. En el entrenamiento militar moderno, los instructores aún mencionan a Alexei Virtanen. Generalmente no por su nombre. Su historia se ha integrado en la doctrina, despojada de identidad individual, reducida a principios. Pero la lección persiste. Las posiciones improvisadas con coberturas dañadas o naturales pueden ser más efectivas que los escondites artificiales. Los manuales de guerra urbana enseñan a los soldados a buscar grietas, huecos y aberturas irregulares. Las escuelas de francotiradores enfatizan el oportunismo ambiental, la práctica de encontrar y explotar coberturas que el enemigo no anticipa. Pero algo se ha perdido en la traducción de la experiencia de Alexei a la doctrina moderna. El ejército institucional quiere sistematizarlo todo. Convertir la intuición en procedimiento. Convertir la observación de Alexei en una lista de verificación. Paso 1. Buscar estructuras dañadas. Paso 2. Evaluar las líneas de visión. Paso 3. Calcular los ángulos. Ese enfoque no es el meollo del asunto. Alexei no siguió los pasos. No calculó. Simplemente sabía. Lo sabía por décadas de vivir en esa tierra. Lo sabía por comprender cómo funcionaban la luz, la sombra y el movimiento humano en ese lugar específico. Ese tipo de conocimiento no se puede enseñar en un aula. No se puede replicar con presentaciones de PowerPoint ni ejercicios de campo. Se adquiere con el tiempo, con la familiaridad, con la lenta acumulación de observaciones que solo ocurre cuando se permanece en un mismo lugar el tiempo suficiente para detectar patrones. Los ejércitos modernos rotan constantemente a sus soldados. Los despliegan en países extranjeros. Los entrenan en terrenos desconocidos. Y luego se preguntan por qué los insurgentes locales, que han vivido toda su vida en ese mismo terreno, siguen ganando combates a pesar de contar con equipo inferior. La respuesta es la valla de Alexei. Los combatientes locales saben dónde están las grietas. Saben que muros son lo suficientemente débiles como para disparar a través de ellos. Saben que callejones se inundan con la lluvia y cuáles permanecen secos. Saben dónde cae la luz al amanecer y dónde las sombras ocultan el movimiento al anochecer. Ese conocimiento es poder. Y ninguna tecnología ni entrenamiento puede replicar décadas de simple atención. Hay una historia, posiblemente apócrifa, pero ilustra el punto, sobre soldados estadounidenses en Afganistán. Recibieron disparos constantes desde una aldea que habían despejado varias veces. Los servicios de inteligencia no indicaron insurgentes. Las imágenes satelitales no mostraron armas, pero los soldados seguían muriendo. Finalmente, un intérprete local explicó: disparan a través de los muros del patio. Los muros tienen grietas. No se pueden ver desde fuera, pero desde dentro se puede ver perfectamente. Los estadounidenses lo comprobaron. El intérprete tenía razón. Las grietas finas en los muros de adobe, invisibles desde el exterior, proporcionaban troneras perfectas. Los insurgentes se colaban en los edificios despejados, disparaban por las grietas y desaparecían. Los estadounidenses habían estado buscando ventanas y puertas, posiciones de tiro obvias. No habían visto las cosas rotas. No habían visto lo que los lugareños sabían desde hacía generaciones, que los muros viejos se agrietan y las grietas permiten ver sin ser visto. Esa es la lección de Alexei, que se desarrolla 70 años después en un terreno diferente. El principio no cambia. La familiaridad supera la fuerza. El conocimiento supera la potencia de fuego. Y el bando dispuesto a usar cosas rotas tiene ventajas que el enemigo con equipo perfecto jamás notará. Pero esta lección también tiene un lado oscuro. Porque si las cosas rotas proporcionan una ventaja táctica, entonces romperlas se convierte en estrategia. Si los muros dañados, los edificios derrumbados y las vallas agrietadas ofrecen mejor cobertura que las estructuras intactas, entonces preservar los daños se convierte en doctrina militar. En algunos conflictos modernos, las fuerzas mantienen deliberadamente las ruinas. No reconstruyas barrios destruidos. Deja los escombros donde están.
porque los escombros proporcionan ocultamiento, porque las ruinas crean ambigüedad, porque las ciudades destruidas favorecen a los defensores que las conocen sobre los atacantes que no. Alexei nunca pensó en eso. Usó una valla agrietada porque estaba ahí, no porque le hubiera creado su existencia. Pero su éxito demostró un principio que, llevado al extremo, incentiva la destrucción. Si las cosas rotas ganan guerras, ¿por qué arreglarlas? Es una conclusión inquietante, una perversión de la simple observación de Alexei. Pero es a donde a veces conduce la doctrina cuando se separa del contexto humano. La verdad es más matizada. La valla de Alexei funcionó porque fue inesperada, porque parecía insignificante, porque los soviéticos no creían que una tabla rota importara. Pero si las tablas rotas se convierten en doctrina estándar, si cada grieta se convierte en una posición sospechosa de disparar, entonces la ventaja desaparece. El enemigo empieza a revisarlo todo. Empieza a tratar cualquier daño como una amenaza potencial. Y de repente, la valla rota es solo otra posición para suprimir con artillería. Eso fue lo que ocurrió en Finlandia a finales de febrero de 1940. Las fuerzas soviéticas, tras perder hombres repetidamente en posiciones improvisadas, cambiaron de táctica. Dejaron de usar rutas de patrulla predecibles. Comenzaron a tratar cualquier estructura abandonada como hostil. Comenzaron a suprimir posibles posiciones de francotiradores con armas pesadas antes de avanzar. El enfoque de la valla fantasma aún funcionaba a veces, pero su eficacia disminuyó. El enemigo se adaptó. Siempre lo hace, con el tiempo. Alexei también lo entendía. Nunca afirmó que su táctica fuera invencible. Nunca dijo que ganaría la guerra. Solo dijo que mataría a algunos rusos. Y así fue. 32 confirmados. Quizás más. Eso le bastó. No intentaba revolucionar la guerra. No pensaba en doctrina ni estrategia. Intentaba defender su granja. Y para ese objetivo limitado y personal, una cerca rota era perfecta. Esa es la verdadera lección. No es que las cosas rotas sean superiores a las completas, sino que la herramienta adecuada depende de la tarea. La cerca de Alexei era perfecta para defender una sección específica del bosque contra las patrullas que usaban un sendero específico. No era perfecta para todas las situaciones. No funcionaría en terreno abierto. No funcionaría contra vehículos blindados. No funcionaría si el enemigo la supiera. Pero para ese momento, para ese lugar, para ese enemigo, era perfecta. La historia militar está llena de ejemplos similares. Tácticas que funcionaron brillantemente una vez y luego nunca más. Innovaciones que aprovecharon una ventaja temporal. La lección no es encontrar el truco perfecto. Es mantenerse adaptable, seguir observando, seguir notando lo que otros pasan por alto. Alexei no era un genio, simplemente prestaba atención. Y esa atención, aplicada constantemente durante décadas, le proporcionó un conocimiento que ningún soldado soviético pudo igualar. Cuando el historiador visitó a Alexei años después de la guerra y le preguntó de qué estaba más orgulloso, su respuesta fue sorprendente. De haber arreglado la valla. Después de la guerra, reemplacé esa tabla agrietada con madera de buena calidad. La gente quería que la dejara. Decían que era histórica, pero estaba rota, así que la arreglé. Una valla debería funcionar bien. Esa respuesta lo resume todo sobre la mentalidad de Alexei. No era sentimental. No le interesaba la gloria ni la leyenda. Usaba una valla rota porque estaba ahí y era útil. Cuando terminó la guerra y ya no servía, la arregló. Porque eso es lo que se hace con las cosas rotas cuando ya no se necesitan. Hoy, el principio que Alexei demostró aparece en la doctrina militar bajo términos como explotación ambiental y ventaja indígena. Pero esas frases estériles pasan por alto la realidad humana. Alexei era un hombre que conocía su tierra, que había caminado por los mismos campos durante 50 años, que comprendió, instintivamente, que el conocimiento acumulado lentamente es más poderoso que la tecnología adquirida rápidamente. La cerca rota mató a 7 hombres al amanecer porque Alexei notó lo que nadie más notó. No porque fuera más inteligente ni estuviera mejor entrenado, sino porque prestaba atención, porque había vivido lo suficiente en un mismo lugar como para ver patrones, para entender cómo se filtraba la luz a través de los huecos, cómo se formaban senderos donde el terreno era más fácil, cómo los invasores se movían como los animales, porque el terreno dicta su comportamiento. Esa no es una lección que se puede enseñar en un manual. Es una lección que se aprende con tiempo y paciencia, con décadas de observación, con la lenta acumulación de conocimiento que surge al permanecer inmóvil mientras el mundo cambia a tu alrededor.
La Unión Soviética tenía millones de soldados, miles de tanques, artillería ilimitada. Deberían haber aplastado a Finlandia en semanas, pero no lo hicieron, porque no contaban con Alexei. No contaban con miles de agricultores y cazadores que conocían cada árbol, roca y valla agrietada de su tierra natal. Ese conocimiento, íntimo, detallado, adquirido durante años de simple atención, era más valioso que todos los blindados soviéticos juntos. 7 hombres cayeron al amanecer, 32 en total, a un granjero, a una cerca rota, al poder conocer tu terreno mejor que el enemigo. A veces, eso es todo lo que se necesita. A veces, las cosas rotas son justo lo que necesitas. Suscríbete para más historias como esta.